Saludo a todos los amantes de la mística y los misterios. ¿Alguna vez se han preguntado qué se esconde bajo tierra? Los arqueólogos la exploran activamente, encontrando muchas cosas interesantes. Sin embargo, algunas de las misteriosas maravillas del mundo subterráneo siguen sin resolverse. Les presento 14 de las cosas más asombrosas encontradas bajo tierra. Disfruten del espectáculo. En los años 1946 a 1947, varios adolescentes que pastoreaban cabras y ovejas cerca del antiguo asentamiento de Qumran, en la orilla noroeste del Mar Muerto, tropezaron con una extraña cueva. Uno de los jóvenes pastores decidió lanzar una piedra hacia la roca cuando de repente escuchó un sonido como si algo se rompiera. Desconcertados, los jóvenes se aventuraron a investigar el lugar y encontraron grandes jarras de arcilla, cuero y rollos. Más tarde, los arqueólogos comenzaron a explorar la zona y descubrieron miles de fragmentos de rollos. En total, los fragmentos constituían entre 800 y 900 manuscritos. Lamentablemente, parte de los rollos del Mar Muerto fue vendida ilegalmente antes de que los arqueólogos pudieran recuperarlo todo. Los rollos de Qumran o rollos del Mar Muerto contienen historias y fragmentos de la Biblia. No hay muchos misterios en torno a su contenido, pero el origen de los manuscritos sigue siendo desconocido. Si hay algo que los hace misteriosos, es un manuscrito conocido como el rollo de cobre. Contiene un antiguo mapa del tesoro con decenas de escondites de oro y plata. Según el rollo de cobre, hay 64 tesoros subterráneos en todo Israel. A pesar de las décadas transcurridas desde el descubrimiento de los rollos, ninguno de estos tesoros ha sido encontrado hasta ahora. ¿Creen en la reencarnación? Independientemente de su respuesta, la historia de Dorothy Eady probablemente les interesará. Dorothy nació en enero de 1904 en una familia feliz. Era una niña alegre y naturalmente curiosa. Sin embargo, su vida fue corta. Al menos eso pensaron sus padres al principio. Dorothy fue declarada muerta después de caer de una larga escalera sinuosa. Pero no fue así. Varias horas después de su supuesta última respiración, la encontraron en su cama en una posición vertical e inquieta. Después del accidente, el comportamiento de Dorothy cambió. En 1908, cuando la familia visitó el Museo Británico, los padres notaron que Dorothy estaba cerca de una de las momias preservadas. Suplicaba a sus padres que la dejaran quedarse allí, ya que quería estar con su gente. Después de eso, tuvo un sueño sobre un jardín desconocido que nunca antes había visto, pero le resultaba familiar. Cuando Dorothy vio una foto de Egipto y el templo de Seti, insistió en que ese era su lugar. Sus sueños se volvieron más vívidos. Esto llevó a la niña a creer que era la reencarnación de una sacerdotisa egipcia. Dorothy se dirigió a la ciudad egipcia de El Cairo. Por supuesto, la gente de todo el mundo dudaba de sus relatos. A pesar del desprecio general y el escepticismo, afirmaba recordar el jardín del palacio en el templo de Seti. Señaló un área de tierra y, para sorpresa de todos, cuando excavaron el lugar, encontraron restos del magnífico jardín en un lugar previamente no explorado. Y esto fue solo uno de sus muchos presagios sobre el antiguo Egipto. ¿Tienes el coraje suficiente para probar alcohol que ha estado parcialmente enterrado bajo tierra durante los últimos 10.000 años? Recientemente, los arqueólogos en el sureste de China descubrieron restos de cerveza en antiguos recipientes. Según las suposiciones, estos artefactos datan de la era neolítica. Junto a los recipientes yacían 2 esqueletos. Tras analizar los restos encontrados, los expertos concluyeron que la bebida alcohólica estaba hecha de arroz fermentado,
específicamente de un grano llamado lágrimas de Job. A diferencia del alcohol que bebemos hoy, esta antigua cerveza tenía un color turbio y un sabor ligeramente dulce. Es extraño cómo, hace 9000 años, las personas cultivaron moho y lo usaron para fermentar la cerveza. Los científicos aún no están seguros de si los habitantes del asentamiento notaron accidentalmente que el arroz que dejaron se enmueció y se volvió más dulce al gusto, o si adquirieron experiencia en la creación de alcohol en otro lugar. El 16 de noviembre de 1922, Harry Claus, un granjero que vivía en el pueblo de Osne, perdió su martillo. Para encontrarlo, se dirigió al campo con un detector de metales que le regalaron al jubilarse. Luz exploraba el campo y trataba de encontrar la herramienta perdida. Cuando el detector de metales captó una señal fuerte, comenzó a excavar. Pronto quedó claro que su hallazgo era increíblemente valioso. Después de desenterrar varias paladas de tierra mezcladas con monedas de oro y plata, Luz se dio cuenta de que en la granja había mucho más por descubrir. Detuvo las excavaciones y se puso en contacto con las autoridades. A su vez, estas solicitaron la ayuda de la Sociedad Arqueológica local y pidieron a los expertos que examinaran el lugar. Al día siguiente, los investigadores excavaron con mucho cuidado el área de la tierra de la granja. Luego trasladaron todo lo encontrado a un lugar seguro, donde cada parte del hallazgo podría ser estudiada en condiciones de laboratorio. El tesoro, con un peso de casi 27 kilogramos, incluía monedas de oro, plata y bronce, 200 objetos de oro y decenas de cucharas de plata. Afortunadamente para Luz, el gobierno británico lo recompensó por su increíble hallazgo con una suma enorme de 1.75 millones de libras esterlinas. El proyecto se hizo conocido como el tesoro más grande encontrado en Gran Bretaña. Recientemente, los arqueólogos descubrieron un enorme trozo de mantequilla que tiene alrededor de 2000 años de antigüedad. Y esto no es el hallazgo más antiguo de este tipo. En 2013, en un pantano, se encontró mantequilla con una antigüedad de 5000 años. Pero a pesar de eso, el descubrimiento milenario sigue siendo increíble. Un hombre descubrió accidentalmente el trozo de mantequilla mientras cortaba turba para combustible con una desbrozadora. El hombre no solo quedó sorprendido por el hallazgo en sí, sino también por su olor. Resultó que la antigua mantequilla tenía un olor increíblemente rancio. Según los historiadores, en el pasado, las personas consideraban los pantanos como enormes cámaras frigoríficas naturales. Tenían la temperatura, acidez y nivel de oxígeno adecuados para conservar los alimentos en buen estado. Teóricamente, la mantequilla del pantano aún sería comestible. Sin embargo, nadie se atrevió a probarla. Buffy Bell y su esposo Ian, utilizando un detector de metales, buscaban tesoros en tierras de cultivo cerca de la ciudad de York. Al escuchar el pitido habitual del dispositivo, Buffy pensó que estaba a punto de descubrir algo insignificante, como una etiqueta de oreja de oveja. Sin embargo, pronto la pareja desenterró un pequeño objeto de oro. Pesaba menos de 1 onza y medía alrededor de 1,5 centímetros. El artefacto tenía la forma de un libro y probablemente fue fabricado en el siglo XV. El libro estaba hecho de oro de 22 o 24 quilates, lo que lo convierte en uno de los hallazgos más valiosos de los últimos años. En el artefacto estaban grabadas las imágenes de los santos Leonardo y Margarita, patronos de los partos. Los arqueólogos e historiadores creen que el libro pertenecía a un pariente del rey inglés Ricardo III. Posiblemente, fue propiedad de su esposa, Anna Neville, quien llevaba el talismán consigo durante el embarazo y el parto. Después de examinar el artefacto,
los especialistas determinaron que su valor es de alrededor de $30,000 o posiblemente más. Nuestros antepasados llevaban a cabo una gran cantidad de rituales, algunos de los cuales aún no entendemos. Cuando los arqueólogos descubrieron los restos de 6 personas en un pantano escocés de 3,000 años de antigüedad, no esperaban que los cuerpos de algunos de ellos estuvieran compuestos por diferentes partes. Estas llamadas momias de Frankenstein fueron encontradas hace más de 10 años en un pueblo prehistórico en la isla de South Uist, frente a la costa de Escocia. El esqueleto de una mujer, que inicialmente se consideró como tal, resultó ser una combinación espeluznante de restos humanos. La mandíbula, el cráneo, el brazo y la pierna de la mujer no coincidían con las otras partes de su cuerpo. Además, cada una de estas partes pertenecía a diferentes personas. Resultó que los restos encontrados en el pantano no pertenecían a una sola familia. Aún más sorprendente fue que algunos de los cuerpos pertenecían a personas mucho más ancianas que los demás. Por ejemplo, uno de los esqueletos masculinos era un siglo más antiguo que los demás. ¿Por qué fue enterrado cientos de años después? Los expertos creen que este tipo de ritual fue realizado por los primeros colonos en Escocia. En su opinión, esto servía para unir generaciones de sus familias. Parece ser un ritual bastante noble, pero se puede entender por qué los arqueólogos quedaron horrorizados al ver esto. Si hay un lugar que aún entristece a los historiadores hasta el día de hoy, es nada menos que la Biblioteca de Alejandría. En este lugar antiguo se almacenaban miles de manuscritos que podrían haber revelado los secretos del mundo antiguo si la biblioteca no hubiera sido destruida. Sin embargo, ¿sabías que hay otra importante biblioteca que surgió hace aproximadamente 2500 años? Esta es la Biblioteca Real de Asurbanipal, también conocida como la biblioteca superviviente más antigua del mundo. Los arqueólogos la descubrieron durante excavaciones en Nínive, que ahora es parte de Irak. Asurbanipal a menudo es llamado el último gran gobernante del Imperio Asirio, donde gobernó desde el 668 hasta el 627 a.C. No es sorprendente que la biblioteca, nombrada en su honor, estuviera a la altura del rey. Todos los libros hechos de papiro fueron destruidos. Pero las tabletas de arcilla resultaron no ser tan frágiles. Conservaron su resistencia y, a pesar del fuego, incluso se volvieron más duras. Antes del descubrimiento de la biblioteca, todo lo que sabíamos sobre la antigua Siria se conocía a través de la Biblia o relatos episódicos. Sin embargo, el hallazgo de antiguas tabletas cambió nuestra percepción de esta civilización. En una tumba medieval cerca de la ciudad italiana de Bolonia, se descubrió un entierro interesante. Los restos pertenecían a una mujer embarazada que vivió entre los siglos 7 y 8 según el estilo antiguo. Los investigadores que descubrieron y excavaron la tumba en 2010 quedaron desconcertados por lo que vieron. Esta mujer claramente tenía una lesión en la cabeza. Pero lo más trágico en su tumba era el diminuto esqueleto entre sus piernas. El parto post-mortem es un fenómeno discutido, un fenómeno en el que el bebé parece ser expulsado del cuerpo de la madre. En la mayoría de los casos, el niño también resulta muerto, pero algunas evidencias afirman que existen casos de nacimientos vivos en el ataúd. Según los arqueólogos, la mujer murió alrededor de la semana 38 de embarazo. Los expertos sugieren que la acumulación de gases dentro del cuerpo podría llevar a la expulsión mecánica del feto. Al 288-1, también conocida como Lucy, es una colección de huesos fosilizados que representan el 40% de un espécimen femenino de Australopithecus, uno de nuestros ancestros que vivió hace más de 3 millones de años.
A diferencia de nuestros predecesores más antiguos, Lucy se parecía más a un mono que al humano moderno. Tenía brazos largos y colgantes, pero al mismo tiempo, su pelvis, columna vertebral, pies y piernas casi recordaban a los nuestros. Cuando los investigadores encontraron sus huesos en Etiopía en 1974, el mundo entero quedó desconcertado. Este descubrimiento nos ayudó a aprender más sobre nuestros antepasados más recientes y a sumergirnos en la historia de la evolución. A veces, eventos inesperados ocurren en el momento más inesperado. Cuando un joven buscador de tesoros llamado James Hyatt le pidió a su padre que le prestara un detector de metales, no esperaba escuchar un sonido que indicara que había encontrado algo bajo tierra. Y, sin embargo, tan pronto como tomó el detector de metales en sus manos y se movió, el niño y su padre escucharon un fuerte zumbido que provenía del detector de metales. Comenzaron a cavar en la tierra y descubrieron un medallón hecho de oro. En el medallón estaba grabada la imagen de la Virgen María. Según las estimaciones de los especialistas, el colgante de oro data del siglo XVI. Su antigüedad y composición permiten valorarlo en $2 millones. Hace 34.000 años, nuestros antepasados llevaban un estilo de vida cazador. Las condiciones eran severas y cada segundo tenía un valor decisivo para la supervivencia. Sin embargo, apreciaban a los difuntos de la misma manera que nosotros hoy. Al descubrir a 2 niños enterrados en las afueras de la ciudad de Vladimir, los arqueólogos quedaron desconcertados. Los niños, de aproximadamente 10 y 12 años, fueron enterrados en una larga tumba cabeza a cabeza. Sus restos estaban adornados con tesoros, se encontraron más de 100 cuentas de hueso de mamut, 20 pulseras, 16 copias de marfil de elefante, cuernos de ciervo, huesos de ternero y 300 dientes de zorro en la tumba. Estos artefactos eran increíblemente valiosos para las personas que vivieron hace 34.000 años, y su entierro junto con los cuerpos habla de la importancia de los fallecidos. Lo más importante es que los niños parecían tener limitaciones desde el nacimiento. Esto sugiere que nuestros antepasados no discriminaban a las personas nacidas de manera diferente. Este no es el único entierro donde las personas con discapacidades eran tratadas como miembros de la familia real. Hay otros entierros de personas con limitaciones que eran mucho más lujosos que los de las personas comunes. Aparentemente, esta práctica era común a mediados del Paleolítico Superior. Ver a personas muertas es normal tanto para los arqueólogos como para los científicos. Estudian los cuerpos muertos para que podamos aprender más sobre nuestro pasado. Pero, a pesar de esto, algunos hallazgos todavía desconciertan a los expertos. Esto sucedió con los restos humanos en el llamado osario de los capuchinos. Al ver esta fotografía, las personas de todo el mundo quedaron impactadas. ¿Quién no se asustaría al ver varias momias del osario de los capuchinos acostadas en el suelo? Visitantes de todo el mundo viajan a Roma solo para ver este lúgubre subterráneo bajo la iglesia. En 1631, los monjes trajeron a la iglesia 300 carros con los cuerpos de 3.700 miembros del orden que habían fallecido anteriormente. Desde entonces, sus restos han sido almacenados aquí. Este martillo incrustado en la piedra no parece el artefacto más intrigante jamás descubierto. Pero es un hallazgo arqueológico misterioso que sigue desconcertando a los investigadores hasta el día de hoy. Max y Emma Hunt descubrieron el martillo de Londres en un día de verano de 1936. Paseando junto al Arroyo Rojo cerca de la ciudad de New London, Texas, notaron un trozo de madera inusual sobresaliendo de una piedra. La curiosidad los llevó a sacarlo,
y entonces se dieron cuenta de que dentro de la roca había estado todo el tiempo un martillo de hierro con mango de madera. La noticia llegó a Carubo, quien compró el artefacto a la pareja y comenzó a estudiarlo. El martillo medía 15 centímetros de longitud y su diámetro era de 2.5 centímetros. Estaba compuesto principalmente de hierro con trazas de cloro y azufre. Dado su contenido, se esperaría que el martillo se oxidara después de décadas de exposición a los elementos, pero sorprendentemente, eso no sucedió. En un informe de 1985, se afirmó que el martillo encontrado en 1934, según la teoría científica de la evolución, se originó en la era de los dinosaurios. Pero algunos expertos no están seguros de esto. La roca en la que se encontró el martillo ciertamente se formó hace millones de años. Pero si el martillo estaba dentro de la roca desde el principio es un tema de debate. La única manera de determinar la edad del martillo con certeza es mediante la datación por radiocarbono. Sin embargo, hasta el día de hoy, Carubo no ha permitido este procedimiento. En el mundo aún hay mucho misterio y cosas enigmáticas. Si te gustó este video, no olvides darle un me gusta, suscribirte al canal y dejar tus comentarios. Gracias por tu atención y nos vemos en nuevos videos.